Hola, soy Antonio Sala. Vamos a ver una introducción al concepto de control feed-forward o control por prealimentación en castellano. La idea básica de este y también del control en cascada es que en control avanzado, para mejorar prestaciones, podemos intentar conseguirlo comprando sensores adicionales. El control con sensores adicionales, además del de las variables controladas primarias, pues otros, tiene dos posibles enfoques. Uno es el control en cascada y otro es el de prealimentación o feedforward, cuyo significado vamos a intentar aclarar. El concepto de prealimentación o de feedforward realmente es sencillo, intuitivo y muy común. Por ejemplo, imaginémonos que yo me estoy duchando con agua caliente a mi temperatura perfecta, esa sería la variable controlada, pero yo escucho que alguien abre un grifo. En la cocina van a fregar. Yo sé que si han abierto el grifo de agua fría, disminuirá el caudal de agua fría y se me calentará mucho la ducha. O si han abierto el grifo de agua caliente, disminuirá el agua caliente y se me enfriará mucho. Mi oído es ese sensor adicional, ha detectado esa perturbación que yo, estando en la ducha, pues no puedo tener ningún tipo de control sobre ella y sobre mis grifos, pues entonces yo tomo una acción preventiva que es apartarme de la ducha antes de quemarme o helarme. Bueno, pues esto sería, por tanto, ese esquema donde la variable controlada sería la temperatura del agua, mis variables manipuladas serían los caudales de agua fría y agua caliente con los grifos de la ducha, y mi sensor de variables exógenas sería ese oído que me permite escuchar cuando alguien abre un grifo de agua fría en otra parte de la casa. Otro ejemplo del mismo tipo de estrategia de control sería el encontrarse con un badén de estos en los pasos de peatones, etc. Si no redujera la velocidad, la aceleración vertical de mi coche tendría un pico inadmisible, podría romper la suspensión o sería muy poco confortable. La variable controlada sería esa aceleración vertical del coche. Esa aceleración vertical teóricamente la sentiría mi oído interno, mis órganos del equilibrio, pero yo tengo un sensor adicional que se llama ojo y que cuando yo veo que me estoy acercando al bache, entonces reduzco la velocidad, porque más vale prevenir que curar. En este caso, prevenir se llama feed forward en control, mientras que curar es el feedback, es la realimentación. Un tercer ejemplo sería en un caso de un proceso químico donde yo estoy mezclando diferentes reactivos a diferentes temperaturas para que se produzcan determinadas disoluciones, mezclados, reacciones químicas. Entonces, en ese tipo de procesos, pues hay dos tipos de alimentaciones al reactor. Unas serían las alimentaciones exógenas, wild feed, que serían caudales provenientes de otras etapas de mi proceso y que subirían y bajarían bien sus caudales, bien sus concentraciones, bien sus temperaturas, de una forma que yo no podría controlar. Y por otra parte tendría los control feed, esos reactivos, esos disolventes, esos refrigerantes, sobre los cuales yo sí que puedo controlar sus caudales. Luego también tendría otras variables manipuladas por mí, como serían, por ejemplo, potencias caloríficas en quemadores o en intercambiadores. Ese wild feed serían señales externas que, si yo dispusiera un sensor de esos caudales, de esas temperaturas, de esas concentraciones, yo podría hacer cálculos estequiométricos, termodinámicos, de modo que con esos cálculos yo intentaría que nada cambie en mis variables controladas, temperaturas y concentraciones de productos a la salida de mi reactor químico, y lo haría como con esos cálculos, viendo que si me ha subido la concentración de determinado reactivo en el wild feed, yo debería subir la concentración del reactivo que lo neutraliza en el control feed decidido por mí. Si mis cálculos y mis medidas fueran exactos y con precisión, yo no necesitaría feedback. Yo podría ir calculando en bucle abierto, conforme van cambiando concentraciones y temperaturas, los distintos caudales de los reactivos y los refrigerantes para mantener al proceso en el punto de operación. Claro, eso no suele ser exacto y entonces necesitaremos PIDs que realimenten, pero en fin, pues esta es un poco la idea de este concepto de prealimentación. Yo podría tener un sistema de climatización donde de cuando en cuando me abren ventanas para ventilar o para entrada y salida de gente, me abren una puerta, etc. Entonces yo podría programar subir inmediatamente 1 kilovatio la potencia de calefacción si un sensor detecta dicha ventana abierta. Otro ejemplo numérico sería considerar, por ejemplo, que del mismo modo que en la ducha, en un proceso donde hay determinado reactivo que se alimenta a varios subprocesos, cuando alguno de esos otros subprocesos se pone en marcha, chupan caudal y entonces baja la presión en la tubería de alimentación y por tanto en el sistema que yo esté controlando, ese reactivo baja su caudal en 1,2 litros minuto.
Imaginémonos que mi objetivo era disolverlo, diluirlo al 33%, o sea que por cada litro de reactivo yo debería meter 2 litros de disolvente. Bueno, pues obviamente eso significará que si el caudal baja 1,2 litros minuto, yo debería bajar 2,4 litros minuto del caudal de diluyente. Suponiendo que todo esto es proporcional y yo tengo un sensor de presión, esta linealidad, pues bueno, si con 0,2 bares yo bajo 2,4 litros, dividiendo 2,4 entre 0,2, sale que por cada bar de caída de presión en alimentación yo debería bajar 12 litros por minuto, y entonces yo programaría esa especie de proporcionalidad feed-forward. Y vamos a poner el último ejemplo numérico, que podría ser que yo estoy alimentando 10 litros por minuto de agua fría a una caldera que yo debo calentar hasta una cierta temperatura. Por ejemplo, la tengo que subir de 48 grados a 90 grados. Bueno, pues resulta que ese agua, en vez de 48 grados, que sería el punto nominal, resulta que ahora entra a 40 grados. Baja 8 grados respecto al punto de funcionamiento esa temperatura. Pues si el agua me entra más fría, yo debería calentar más. Concretamente, subir 1 grado, 1 litro de agua necesita 1 kilocaloría, pues entonces, como son 10 litros y 8 grados, pues al final saldría que necesito 80 kilocalorías minuto extra de potencia calorífica. Con el poder calorífico del gas natural de 10.000 kilocalorías metro cúbico, me sale que yo debería incrementar 0,008 metros cúbicos minuto de caudal. También lo que vemos es que, bueno, pues si baja 8 grados yo tengo que hacer 0,008 metros cúbicos, bueno, pues entonces yo, suponiendo que todo esto es lineal y proporcional, yo podría decir que programaría que por cada grado centígrado de bajada de esta temperatura de entrada respecto al punto de funcionamiento nominal, incrementaría en 1 litro por minuto el caudal de gas natural al quemador. Entonces, como veis, al final tengo estas proporcionalidades, estas reglas de 3, estos diluyentes, temperaturas, calores específicos, etc. Y realmente el cálculo de estos controles en muchos casos es así de sencillo y de directo, basado en conceptos básicos. No necesitamos meter modelos complicados, funciones de transferencia, etc. En la gran mayoría de las aplicaciones industriales, el problema se aborda de una forma muy similar a la que hemos visto nosotros. Pero en control de sistemas complejos, si tenemos modelos en función de transferencia o matriz de transferencia o eso, pues entonces haremos cálculos con dichos modelos, expresando estas ideas formalmente en un lenguaje matemático de sistemas o sistemas dinámicos. Yo podría tener un sistema donde tengo unas ciertas medidas primarias y uno, producto de un modelo donde tengo unas ciertas entradas U, que son las variables manipuladas por mí, y otras entradas exógenas, otras variables, sobre las cuales subir o bajar U no las toca para nada. De esas variables, algunas son no medibles, y si algo ha cambiado, pues intento corregirlo, basándome, por ejemplo, en el error, pero luego tengo otras variables exógenas medibles, donde, claro, si yo no gastara ese sensor, pues sus cambios obviamente causarían cambios en mis variables controladas y yo reaccionaría con este PID, por ejemplo, realimentado, pero la existencia de sensores adicionales en control me permite dos estrategias muy utilizadas. La primera, que no vamos a ver, es salidas auxiliares donde cuando toco U, estas sí cambian, son variables intermedias y eso da lugar al control en cascada. Y lo que estamos nosotros ahora considerando es este segundo caso, el feed forward, la prealimentación, donde yo tendré controladores que, además de ser función de los errores, de las variables controladas respecto a sus referencias, además serán función de estas perturbaciones medibles. Engloban de una forma formal pues esta idea de que tengo esta perturbación medible en temperatura de entrada, aunque la variable controlada sea la temperatura de salida, entonces mi controlador responderá tanto ante errores en la temperatura de salida como ante incrementos respecto al punto de operación de diseño de esa temperatura de entrada, o aquí pues tengo esa presión de alimentación con un sensor y eso sería Dmed, mientras que pues la concentración de salida sería esta variable controlada y mi actuador sería el caudal de diluyente, y con esta formulación abstracto con modelos y controladores y letras pues podemos expresar en el lenguaje de las matemáticas las ideas que nosotros teníamos al haber expresado estos ejemplos o estos ejemplos intuitivos. Vamos a concluir. El control avanzado hace uso de sensores adicionales para mejorar prestaciones. Entonces esos sensores adicionales pueden ser de variables exógenas, perturbaciones, no controlables por mí, nada de lo que yo mueva en mis variables manipuladas, en mis actuadores, las modifica, o bien pueden ser sensores adicionales de variables que sí que se mueven cuando yo muevo mis actuadores. Entonces ese segundo caso se llama control en cascada y el primer caso se llama feed forward o prealimentación.
En un caso general, hay modelos y controladores, y lo que deberían hacer mis controladores feedforward es pues que cuando yo vea cuánto vale este dmed, pues yo calcule una acción de control función de ese dmed y de esa referencia, de modo que la salida se iguale a esta R ante este valor de dmed cuando las perturbaciones no medibles están, claro, como no sé cuánto valen, pues supondré que hay un cierto punto nominal en el que deberían estar. Si yo consigo calcular qué poner aquí cuando dmed y r son conocidos, pues me sale una expresión despejando en función de dmed y r que hace que la salida siga en su punto deseado cuando esta perturbación suba y baja. Cuando el modelo es lineal, pues entonces resulta que estos cálculos acaban siendo pues proporcionalidades estáticas, o bien pues si es un modelo dinámico lineal, pues una cierta función de transferencia. Las proporcionalidades estáticas son estas que hemos visto aquí en el caso 2, en el caso 3, pero los detalles sobre este tipo de cálculo no entran entre los objetivos de este vídeo, de modo que con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.